llegamos a demostrar las tres leyes de Newton y el teorema de conservación de la cantidad de movimiento. Y básicamente eso se resume de la siguiente forma. Si se tiene un sistema inercial de referencia, X y Z, y definido con una base vectorial I, J y K, y se tiene una partícula de masa m y que tiene una velocidad v, entonces la cantidad de movimiento de esta partícula es la magnitud fundamental, m por v. Es un vector que tiene como módulo m por v y dirección y sentido el de la velocidad. Y su variación, la variación de la cantidad de movimiento, esto da origen a tres leyes, las tres leyes de la dinámica, ¿no? La primera establece que un sistema aislado, o sea, si F es igual a 0, entonces P es constante, lo que se llama la ley de inercia. Es decir, toda partícula que tiene una cantidad de movimiento determinada, si se encuentra aislada, no va a cambiar su cantidad de movimiento. Tiende a mantener ese estado, ese estado, ¿no? O sea, para poder cambiar su cantidad de movimiento se requiere una acción exterior. Es lo que se llama inercia. La segunda ley establece que el cambio de la cantidad de movimiento en el tiempo es lo que llamamos una interacción o fuerza, y siempre es la resultante. Y por último, a toda acción sobre una partícula determinada le corresponde una reacción igual y opuesta que puede expresarse de esta forma. O F1 es igual a menos F2. ¿Se entiende? Y también la clase pasada se determinó a partir de esta expresión que la integral de F diferencial de T es lo que se llama el impulso de una fuerza. El impulso. Y ese impulso es el diferencial de P. Ese integral es es este integral entre P inicial y P final. O sea que la cantidad de movimiento final es igual a la inicial más el impulso. Esto es lo que se vio la clase pasada. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna duda de todo esto? No se entiende, ingeniero. No, ingeniero. Bien. Entonces, el problema de la dinámica, existen dos tipos de problemas. Por un lado, no se puede dar clase así, ¿eh? Complicado, amigo. O sea, los dos tipos de problemas son los siguientes. Se conoce F, entonces uno busca posición, aceleración, velocidad y posición. O la otra es que uno se conoce R, y a partir de aquí uno calcula B, calcula A, y de aquí saca la fuerza. Bien, son los dos problemas típicos de la dinámica. Uno conoce la fuerza y por integración, porque hay que integrar, uno determina aceleración, velocidad y posición. Y la otra es que uno conoce la posición, deriva, conoce la velocidad, deriva, conoce la aceleración y multiplicando por la masa uno tiene la fuerza. Bien, entonces, en el caso más general, por ejemplo, uno puede tener, empecemos a analizar tipos de fuerzas. Por ejemplo, una fuerza igual constante, F0, igual constante. Es decir, uno tiene una masa y le aplica una fuerza F0 que es constante. Entonces la masa empieza a acelerarse. Otro tipo de fuerza, la fuerza de gravitación universal, o sea, menos G, M por M, sobre R cuadrado, según R.
otro tipo de fuerza, por ejemplo, la fuerza de recuperación elástica. La fuerza de recuperación elástica. O sea, si uno tiene es igual a menos K por R, según R, siendo esto R. Y esta distancia es el vector posición R. Bien, la fuerza de recuperación elástica. O también, si uno tiene, por ejemplo, un elemento que se mueve con una velocidad v, se produce una fuerza resistiva y esa resistencia, como vamos a ver en detalle, es proporcional, y es una constante, por v a una potencia n, según la dirección tangente. Entonces, en todos estos ejemplos de fuerzas, ¿no?, uno observa que la fuerza es una función de la posición, por ejemplo. Puede ser función de la posición, de la velocidad, por ejemplo. O puede ser función del tiempo, porque puede ir cambiando con el tiempo. O sea, en el caso más general, jóvenes, el campo de fuerzas es una función de la posición, es una función de la velocidad y es una función del tiempo. ¿Se entendió que esta es la expresión más general para la fuerza? O sea, el campo vectorial, es decir, esa función que a cada punto del espacio le hace corresponder, un campo vectorial es una función que a un punto del espacio en particular, X y Z, entonces a este punto X y Z le hace corresponder un vector, el vector fuerza. Entonces, esa función que a cada punto del espacio le hace corresponder, por ejemplo, a este punto, le hace corresponder la fuerza F2 y esta es la fuerza F1, es un campo vectorial. Ese campo vectorial, en el caso más general posible, es una función de la posición, de la velocidad y del tiempo. O también esto se puede expresar como que el campo vectorial es una función de R punto y del tiempo. ¿Por qué? Porque B es igual a R punto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Ahora, pero esto se sabe por definición de fuerza, de interacción, es el cambio de la cantidad de movimiento. Bien, y para la hipótesis de masa constante, o sea, si M es constante, entonces esto es entonces uno puede escribir que F de R punto, y T es igual a M por dB de T. O sea que esto se puede expresar como M por la derivada segunda de R respecto al tiempo dos veces, o M por R dos puntos. En definitiva, jóvenes, en definitiva, se puede expresar que M por R dos puntos menos, pasando esto aquí, F, que es una función de la posición, de la velocidad y del tiempo, es igual a 0. Y si se divide por la masa, se tiene que la aceleración de la partícula, porque esto es la aceleración, menos
la fuerza por unidad de masa, que es también la aceleración. Esta es la aceleración de la partícula y esta es la aceleración que se induce como una función de posición, velocidad y aceleración, tiene que ser igual a cero. Esto es lo que se llama la fuerza de inercia. Esto es lo que se llama la fuerza de inercia. Y si uno considera la aceleración y la fuerza y la aceleración inducida por la fuerza de inercia, la partícula está en equilibrio. La partícula está en equilibrio. Es lo que se llama el principio de D'Alembert. O sea que si suma de fuerzas es igual a masa por aceleración, restando la inercia, o sea, suma de fuerzas menos masa por aceleración, ¿cuánto da esto? Da cero. O sea que en todo sistema dinámico, si se le introduce el concepto de fuerza de inercia, ese sistema siempre se encuentra en equilibrio. Es lo que se llama el principio de D'Alembert. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, y jóvenes, ¿esto qué es? Esto es una ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Es una ecuación diferencial. ¿De qué orden? De segundo orden. Fíjense que es de segundo orden, porque es de segundo orden con respecto al tiempo. Y donde la incógnita, ¿quién es? La incógnita es R igual a R de t. Y por supuesto, como es una ecuación diferencial de segundo orden y la variable es el tiempo, para resolverla se requieren condiciones iniciales. ¿Y cuáles son las condiciones iniciales? Que para t igual a 0, ¿no es cierto? O t igual a t sub 0, R es igual a R sub 0. Se requiere conocer la posición inicial. Posición inicial. Y para t igual a t0, se requiere conocer se requiere imponer una condición sobre la derivada primera, es decir, b es igual a b0, la velocidad inicial. O sea que fíjense que para resolver la ecuación diferencial siempre se requiere conocer la posición y la velocidad iniciales. Si no, la ecuación diferencial no tiene solución. No tiene solución. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero, se entendió. Bueno, ahora vamos a esta fuerza, F igual a menos K por R, da origen a todo un capítulo que se llama vibraciones mecánicas. Vamos a ver esto en vibraciones mecánicas. ¿De acuerdo? Esta fuerza menos K por B a la N según la tangente, esta fuerza resistiva, da origen a un capítulo que se llama movimiento en un medio resistente. Y esta fuerza da origen a un capítulo que se llama gravitación y mecánica espacial. ¿Se entendió, jóvenes? Para que se ubiquen. Bien. ¿Se entendió hasta ahí o no se entendió? Se entendió, ingeniero. Bueno, entonces van a ubicar en el apunte este capítulo y este capítulo. Bien, a ver, ubiquen en el apunte.
vibraciones mecánicas, movimiento en un medio resistente y gravitación y mecánica espacial. ¿Ya lo ubicaron? ¿Ubicaron o no ubicaron, jóvenes? Sí, ingeniero. Está, ¿no es cierto? Sí, está aquí. Vibraciones Bueno, entonces, tenemos un capítulo para estudiar cada una de esas fuerzas en detalle. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es la generalidad. ¿Qué significa eso? Miren, presten atención. Fuerza es igual al cambio de la cantidad de movimiento en el tiempo. Entonces, para la hipótesis de masa constante, esto se puede escribir como dmv a dt, o sea, m por dv a dt. O sea que F es igual a m por dv a dt. Bien, pero la aceleración, jóvenes, como ustedes saben, vale el cambio del módulo según la dirección tangente más la componente normal. ¿De acuerdo? O sea que esto conduce a que F se puede expresar como multiplicando, queda m por dv dt según la dirección tangente más mv cuadrado sobre radio según la dirección normal. Y esto es lo que se llama la expresión de la fuerza en coordenadas intrínsecas. Es decir, esta es la componente tangencial y esta es la componente normal. Esta es la componente tangencial y esta es la componente normal. ¿Se entendió? Entonces, si uno quiere la interpretación física de esto, entonces, aquí ¿cuál es la situación? La situación es esta. Es decir, si la partícula acá, esta es la partícula y esta es la dirección tangente y esta es la dirección normal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la aceleración de v de t será esta. La componente tangencial. Y la componente normal será esta. Entonces, si compongo estos dos vectores, ¿esto qué es? La aceleración. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes, o no se entendió? Sí, ingeniero, se entiende. Sí, entendía. Bueno, entonces, si ahora multiplico por la masa, si se multiplica por la masa, si se multiplica por la masa, ¿qué es lo que se obtiene? Se tiene este vector, que será m de v de t, según la dirección tangente. Esta es la componente tangencial. Y si se multiplica por la masa, se tendrá este vector, que será m v cuadrado sobre radio, según la dirección normal. ¿De acuerdo? Y necesariamente, si uno compone los vectores, esto va a dar así. Esto va a dar así. Y este es el vector F.
Y los dos vectores son colineales. Y m solamente es un factor que multiplica. Puede ser mayor, igual o menor que 1. Ya vimos ese tema en detalle. ¿Se entendió la interpretación? Y esto es lo que se llama la componente tangencial de la fuerza. Y esto es lo que se llama la componente normal. Este es responsable del cambio de la magnitud de la velocidad y esta es la responsable del cambio en la dirección de la velocidad. O sea que cada vez que una partícula cambia de dirección, ese cambio de dirección es porque hay una componente normal. Y cada vez que la partícula cambia de magnitud, hay una componente tangencial. ¿Se entiende? Eso para masa constante. ¿Se entendió o no se entendió? Este análisis es con la hipótesis de que la masa, ¿cómo es? Es constante. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Entonces la fuerza siempre va a ser colineal a la Cuando la aceleración. masa es constante. Si la masa es constante, la fuerza siempre es colineal con la aceleración. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Joven. ¿Le quedó claro? Sí, ingeniero. Gracias. Ya, cuando la masa es constante. Ahora, ¿qué pasa si la masa no es constante? Entonces, vamos a escribirlo aquí. La aceleración es dv de t según t más b cuadrado sobre r y con m igual constante, la fuerza es igual a m dv de t según t más mb cuadrado sobre radio según y a y f son colineales. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa si la masa es distinto de constante? Bueno, en ese caso hay que derivar. Entonces, f es igual a la variación de mb según t. Y derivo, será la derivada de m con respecto al tiempo por b más m por la derivada de b con respecto al tiempo. Pero esto es esto. Entonces f será igual a b a la variación de la masa con respecto al tiempo por b según la dirección tangente. Esto es b según la dirección tangente. Más m por dv de t según la dirección tangente más b cuadrado sobre el radio según la dirección normal. O sea que f es igual a ¿qué? Si uno agrupa la dirección tangente con la dirección tangente, ¿qué es lo que uno obtiene? Uno obtiene b por dm a dt, que es este término, más m por dv de t, que es este término, según la dirección tangente, más m b cuadrado sobre el radio, según la dirección normal. Aparece un nuevo término, jóvenes. Comparen esta fórmula con esta. Aparece un nuevo término, que es ¿cuál? Este término. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron o no lo vieron? Sí, ingeniero. Ahora, eso, la interpretación gráfica, eso hace que la fuerza y la aceleración dejen de ser colineales. Dejen de ser colineales. ¿Por qué? Porque si esta es la partícula, esta es la dirección tangente y esta es la dirección normal. Fíjense que si ahora dibujo, esto es dv de t y esto de aquí es b cuadrado sobre ρ. Entonces, si compongo, ¿qué obtengo? La aceleración. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí. Ahora,
Ahí, que no se me pierda el... Ahí. Si ahora multiplico por la masa, tengo este vector, según la dirección normal. Y aquí voy a tener m de b de t, que es este vector, que debería darme, que debería dar así, ¿no es cierto? Y serían colineales, ¿sí o no? Pero le tengo que sumar este término. Entonces, este es el vector fuerza. Y ya no son más colineales. ¿Y a qué se debe este ángulo? Este ángulo va a depender del término de m a dt. Es lo que se llama el caudal másico. Kilos por segundo. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y eso qué es? Es lo más común que hay. Es decir, si ustedes tienen, vamos a hacer un viaje de esos viajes espectaculares que ustedes hacen en micro. ¿Han visto el viaje en micro? ¿Cómo es un viaje en micro? ¿Alguna vez se han puesto a analizar un viaje en micro así en detalle ustedes? Ese es el micro con el chofer, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, sí. Y cuando el micro, vamos a dejar de lado el combustible. Cuando parte, ¿cuántas personas hay en el micro? 4, 3. El chofer. Ah, Y después, o sea, que la masa es la masa del micro más el chofer. Esa es la masa inicial. Y luego, en la primera parada, sube uno. Y en la segunda parada sube otro. Y 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 baja uno y sube el otro. Pero cuando ya el micro está en un mercado, digamos, y está la cosa que arde, el chofer dice, pasen, pasen, vayan al fondo que hay espacio. Y no hay más espacio, pero la gente sigue amontonándose al fondo. Al fondo hay espacio, dice, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? sí, sí. Entonces, la cantidad de tipos que entran es el delta M. Entonces, inicialmente había un tipo, si el chofer es gordito, con su bolo, vamos a sumarle el bolo, 80 kilos. Pero en un momento en que el micro está, que pase al fondo, que hay espacio, y se enoja el tipo. Pase, pase, señora, pase al fondo, que hay espacio. Aquí hay 20 tipos. Entonces, los 80 kilos pasaron a ser 20 por 80. O sea, 1.600 kilos adicionales. ¿En cuánto? En un delta T. Entonces, este es un típico ejemplo de ¿qué? De masa variable. Hay un delta M en un delta T. Y después se descarga. Entonces, fíjense que hay momentos en que dm a dt es positivo y hay momentos cuando se está descargando en que dm a dt es negativo. ¿Se entendió el ejemplo de qué es masa variable? Sí, ingeniero. Todo Así que claro. cada vez que suban a un micro, ustedes le tienen que decir al chofer la derivada de la masa con respecto al tiempo ya no da más ya. ¿Entienden? Cuando el tipo empieza a pedir con desesperación, al fondo, que hay espacio, y al fondo ya no, el uno está encima del otro, es que la derivada de la masa con respecto al tiempo ya no aguanta más. O sea, la curva se va haciendo, ¿cómo se va haciendo? Si uno grafica tiempo con la derivada de la masa con respecto al tiempo, va creciendo, y de ahí cada vez cuesta meter más, hasta que ya no se hace asintótico, y el uno encima del otro, y de ahí se descarga. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió, jóvenes? Sí, se entendía, ingeniero. En la práctica no es tan como dibujé, digamos. En la práctica y es así, porque van bajando. Partió con el chofer, terminó con el chofer. ¿Sí o no?
Ahora, ¿siempre la masa que parte es igual a la masa que termina? No, porque partió con el micro. ¿Y cómo estaba el tanque de combustible? Tanque lleno. Aquí partió con tanque lleno. ¿Y cómo llegó aquí? Con tanque vacío. O sea que este nivel no tiene por qué ser menor. Esta masa va a ser menor. En realidad aquí parte, así parte. Y este es el tanque de combustible. ¿Se entendió lo que es el ejemplo de masa variable? Sí, sí, ingeniero. Se entendió. Siempre escucho la misma voz. ¿Dónde está el resto? Sí, ingeniero. Se entendió. Sí, ingeniero, se entendió. Bueno, así que jóvenes, cuando les hablen de masa variable, no empiecen con las especulaciones de la física relativista y que la masa es la partícula. No, masa variable, un micro en Santa Cruz. ¿Se entendió? Un micro en todas partes. Un tren, un bus, un micro, un subte, ¿no? Todo lo que por una cinta transportadora de material de soya, por ejemplo, transportadora de sacos de azúcar o de cemento, son todos sistemas de masa variable. Ejemplos típicos donde hay un cambio de la masa en el tiempo. Esto en términos de unidades será kilos por segundo. Kilos por segundo. Bien. Kilos por segundo. Bueno, ¿y eso qué significa en términos de los vectores? Que el vector aceleración, que es este, deja de ser colineal y tiene un ángulo θ con el vector fuerza. Por supuesto, si el cambio de m de t es pequeñito, el ángulo va a ser pequeño, pero si es importante, va a ser importante. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta sobre todo esto? Bien. Si no hay preguntas, pasamos al segundo tema. Conservación de la energía. Bien, el primer concepto que se va a definir es el concepto de trabajo de una fuerza. ¿Cómo se define el trabajo de una fuerza? Si ustedes tienen una partícula que se mueve según una curva de esa forma con respecto siempre a un sistema inercial, X y Z, y este es el vector posición, y este es el diferencial de R, y esta es la fuerza, entre el vector desplazamiento y la fuerza hay un ángulo θ. Entonces, el trabajo elemental que realiza la fuerza F cuando la partícula se mueve, se define como el producto escalar, este punto gordo es el producto escalar de F diferencial de R. O sea, F coseno de θ diferencial de R por definición de producto escalar. O sea que si uno quiere obtener el trabajo total, uno tendrá que ir sumando los trabajos a lo largo de la curva. Uno va sumando este trabajo más este, más este, más este, más este, va sumando los trabajos elementales que se producen a lo largo de toda la trayectoria. Entonces integro a lo largo de ¿qué? De toda la curva, integro a lo largo de toda la curva. Eso significa esto, integro a lo largo de toda la curva. Es una integral curvilínea. Entonces esto será el trabajo de la integral de toda la curva, a lo largo de toda la curva, de toda la trayectoria de F escalar diferencial de R. ¿Se entendió la definición de trabajo? Y fíjense que solamente realiza trabajo la componente tangencial de la fuerza, porque si esta es la trayectoria, esta es la dirección tangente y esta es la fuerza la puedo descomponer en una dirección tangencial y en una dirección normal. ¿De acuerdo? Entonces, F coseno θ es la componente tangencial.
Solamente la componente tangencial de la fuerza produce trabajo. La componente normal no produce. El producto escalar es un filtro. El producto escalar, jóvenes, y el producto vectorial también, son filtros. Se actúan como el filtro. ¿Han visto cuando uno filtra café? Uno hace el café, larga el filtro y ¿qué es lo que tiene? ¿Qué hace un filtro? Deja pasar algo y retiene otras cosas, ¿no es cierto? Uno tiene el filtro, deja pasar el café y retiene toda la borra, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Ya. Entonces el producto escalar deja pasar la componente tangencial, en este caso, y no deja pasar la componente normal. ¿Y cuál es la componente tangencial? La que realiza trabajo. La componente normal no realiza trabajo. Entonces, si ustedes tienen un bloque, así como este, y esta es la velocidad, y esta es la fuerza, entonces, como esta es la disección en la que se produce el desplazamiento, ¿cuánto vale el ángulo aquí? Vale 0. Y el coseno de θ, el coseno de 0 vale 1. Por lo tanto, el trabajo elemental será F escalar diferencial de R. O sea, el trabajo elemental es F por el coseno de 0 por diferencial de R. O sea, el trabajo elemental es F diferencial de R. Fuerza por distancia. Fuerza por distancia, pero es cuando son colineales. Ahora, si yo tengo el cuerpo donde la fuerza es esta y el desplazamiento diferencial de R es este y forman un ángulo, el trabajo ¿cuánto vale? Vale F escalar diferencial de R, es decir, vale la componente de la fuerza según la dirección del desplazamiento, Ft, por el diferencial de R. Y si ahora uno tiene, el cuerpo se desplaza con el diferencial de R, y esta es la fuerza, y esto es θ, ¿cuánto vale θ? 90 grados, pi sobre 2. O sea, el coseno de pi sobre 2 es igual a 0. ¿Y cuánto vale el trabajo realizado por la fuerza? 0. No realiza trabajo porque solamente realiza trabajo la componente tangencial. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Y si ahora, Sí, no se entendió. si no lo entienden así, ya saben que, bueno, qué sé yo, ya no puedo más. Si ahora este es el desplazamiento, el cuerpo se mueve para allá, pero la fuerza actúa en sentido contrario, por ejemplo, la fuerza de roce, ¿cuánto vale el ángulo? Pi. ¿Y cuánto vale el coseno de pi? -1. Entonces, el trabajo elemental va a ser F por el coseno de pi por el diferencial de R, o sea, menos F por diferencial de R. Este menos significa que la fuerza es opuesta en 180 grados al desplazamiento. ¿Se entendió el concepto, jóvenes? Sí. Sí, ingeniero. Bueno, si ahora avanzamos un poquito, el trabajo elemental es el producto escalar, fuerza por distancia, pero ese por, no se olviden, es un punto gordo, es el producto escalar. Entonces, las unidades del trabajo, para recordar, es unidad de fuerza por unidad de longitud. Si la fuerza se expresa en newtons por metro, tenemos un joule, o un julio, o un joule, como quieran pronunciar. Y si tenemos una dina por centímetro, tenemos un ergio en el sistema CGS. Bien, esas son las unidades fundamentales. O también, si quieren aquí, en unidades fundamentales, kilo, masa, segundo cuadrado por metro. O sea que un julio también, o un joule es igual a un kilo masa por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Se entendió? Sí, ingeniero, se entendió. Bueno, jóvenes, ahora vamos a definir, ¿se entendió la definición del trabajo de una fuerza? Sí, ingeniero. ¿Se entendió? Bien,
Ahora vamos a definir un segundo concepto, el concepto de energía cinética. Si se tiene una partícula de masa y velocidad v, se define su energía cinética, E sub c, o también acostúmbrense a manejar todas las definiciones, E sub k en la literatura inglesa de kinetic, cinetic, o en los libros clásicos de mecánica, T. Ahora vamos a ver por qué se le da ese nombre. Ustedes acostúmbrense a leer lo mismo. Se define, ¿cómo se define? Como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. O también, esta energía cinética se puede expresar como un medio de la masa de la velocidad por escalar por v, porque como ese producto escalar es un medio de v de la masa por v, por el coseno de tita por v, pero si esto es v y esto es v, ¿cuánto vale esto? Vale 1. O sea que esto también es una forma de expresar esto. ¿Se entendió? Entonces, en muchos libros aparece como la expresión vectorial o en otros aparece como un medio de v cuadrado. O sea, el módulo de la velocidad al cuadrado, v cuadrado, que es bx al cuadrado más bi al cuadrado más bz al cuadrado, también se puede expresar como v escalar v. ¿Está claro? ¿Están ahí o estoy hablando solo ya? Sí, ingeniero. Bueno. Sí, ingeniero, estamos escuchando. ¿Y están fascinados o todavía? ¿O ya se aburrieron? Ese silencio, ¿qué significará? Un poco. Bueno, joven, y si se aburrió, usted se equivocó de carrera, tiene que dedicarse a la guitarra. Bueno, sigamos. Haga un esfuerzo y despierte. Entonces, ¿qué unidades tiene la energía cinética? ¿Qué unidades tiene? Las unidades de la energía cinética son unidades de masa, unidades de longitud al cuadrado sobre tiempo cuadrado. Es decir, en el sistema internacional será kilos masa por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. O sea, kilo por metro sobre segundo cuadrado por metro. ¿Pero esto qué es? Newton. O sea que tiene las mismas unidades que el trabajo. Tiene las mismas unidades que el trabajo, un joule. O en el sistema CGS será gramo por centímetro cuadrado, segundo cuadrado, o ergio por centímetro. No, perdón, dina por centímetro, que es un ergio. Me estoy confundiendo. Dina por centímetro, que es ergio. Bien, tiene las mismas unidades que el trabajo, jóvenes. ¿Y eso es por casualidad? No, no. Eso es porque es así. Ahora van a ver por qué. Y ahora vamos a ver, fíjense que ya hemos visto el teorema de conservación de la cantidad de movimiento. Ahora vamos a ver el segundo teorema más importante de la materia, el teorema de conservación. Despierte, joven. Este es el teorema, el segundo teorema más importante de la materia. Teorema de conservación. ¿Está despierto? Sí, ingeniero. Firme. Teorema de conservación ¿de quién? De la energía. Teorema de conservación de la energía. Pero antes de llegar a ese teorema, vamos a ver lo que se llama el teorema trabajo, energía cinética. O también se llama teorema de las fuerzas vivas. ¿Qué significa esto, jóvenes? Miren, la única hipótesis que se hace es que la masa es constante. Es la única hipótesis. X, Y, Z. Y se tiene la partícula de masa m que se mueve con velocidad v y actúa una fuerza F. Bien,
Bueno, la fuerza se puede expresar como la masa por dV de T, según T, más mv cuadrado sobre ρ, según ρ. Y si ahora consideramos el diferencial de R, no se olviden que esta es la dirección normal y esta es la dirección tangencial. El diferencial de R se puede expresar como diferencial de R según T más 0 según N. ¿Se entendió hasta ahí? Si ahora se hace el trabajo, es decir, F escalar diferencial de R, multiplico m dv de T por diferencial de R más esto, que es 0. ¿Sí? ¿Y esto qué es? El trabajo elemental. O sea que el trabajo para llevar a la partícula desde la posición A hasta la posición B, el trabajo para ir desde A hasta B, diferencial esto, será el trabajo para llevar la partícula de A hasta B, será la integral de M, pero ¿esto qué es? Por B, diferencial de T. Perdón, M por dr de T, que es B, que desde una velocidad 1 a una velocidad 2, porque este es... Y esta integral se conoce, jóvenes. La única hipótesis, ¿cuál es? Que M es constante. Si M es constante, esto sale fuera de la integral. Entonces queda que el trabajo para ir de A a B es igual a M por esta integral, que es B cuadrado sobre 2 entre B1 y B2, es decir, 1 medio de MB2 al cuadrado menos 1 medio de MB1 al cuadrado. ¿Y esto qué es? Esto es la energía cinética en 2 y esto es la energía cinética en 1. O sea que, jóvenes, el teorema trabajo-energía cinética, ¿qué es? El trabajo para ir de A a B es igual al cambio de la energía cinética. Importantísimo. Teorema importantísimo. ¿Se entendió? ¿Se entendió el teorema trabajo-energía cinética, jóvenes? Sí, sí, ingeniero. Sí, ingeniero. O también, si quieren, delta T o delta E sub K. ¿Estamos o no estamos? Bien, ¿estamos? Bueno, jóvenes, ¿qué significa esto? Miren el paralelismo, es muy importante que entiendan esto. Es extremadamente importante que entiendan esto. El trabajo para ir de A hasta B es igual al cambio de la energía cinética. Y la energía cinética se define como 1 medio de mv cuadrado. O sea, esto es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Si yo despejo este término, la energía cinética final es igual a la energía cinética inicial más el trabajo para ir de A a B. Si F es igual a 0, entonces el trabajo, el sistema está aislado. ¿Y cuánto vale W? 0. Entonces la energía cinética se conserva. La energía cinética se conserva. ¿Se entendió o no se entendió?
Sí, ingeniero. Ahora vamos a recordar el teorema de conservación de la cantidad de movimiento. ¿Qué dice el teorema? Miren el paralelismo. ¿Qué dice el teorema de conservación de la cantidad de movimiento? Que el impulso es igual a ¿quién? Al cambio en la cantidad de movimiento. Miren, el impulso cambia en la cantidad de movimiento, o sea, P final menos P inicial. Y si aquí despejo P final, primero, la cantidad de movimiento es M por B, o sea, defino una magnitud. Y P final es igual a P inicial más ¿quién? Más el impulso. O sea, la energía cinética solo va a cambiar si hay trabajo externo, si no se mantiene constante. Ahora, si F es igual a 0, entonces el impulso es igual a 0, y entonces PF es igual a ¿quién? A PI. La cantidad de movimiento va a cambiar solamente si hay impulso. Fíjense que la energía cinética final es igual a la inicial más el trabajo. No hay cómo cambiar la energía cinética si no cambia, si no añado trabajo o quito. Sumo o resto. Esto es una magnitud escalar. Y en el caso de la cantidad de movimiento vectorial, no hay cómo cambiar la cantidad de movimiento si no sumo o resto un impulso. Y si los sistemas están aislados, se conserva la energía cinética y se conserva la cantidad de movimiento. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Entendieron los dos principios? Sí, sí. Ahora, ¿cuánto vale el trabajo? Ingeniero, integral una pregunta. F escalar diferencial de R de toda la trayectoria. ¿Y cuánto vale el impulso? La integral de F en el diferencial de tiempo entre T inicial y T final. Fíjense que el trabajo es la integral de la fuerza en el espacio. Es la integral de la fuerza en el espacio. Y el impulso es la integral de la fuerza en el tiempo. En un caso estoy integrando a lo largo del recorrido y en otro caso estoy integrando en el tiempo. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, Ingeniero. Bueno. Ahora, vamos a analizar un caso particular. Fuerzas conservativas. ¿Qué dice el teorema trabajo-energía cinética? Que el trabajo para ir de A a B es igual al cambio en la energía cinética. Bien. Bueno, en general, la única hipótesis que se hizo para formular este teorema es que la masa es constante. Ahora, en el universo, vamos a identificar, estas son todas las fuerzas del universo. Este es el conjunto de fuerzas del universo. Y ese conjunto de fuerzas del universo lo vamos a dividir en dos. ¿De acuerdo? Las fuerzas conservativas, que son estas, y las fuerzas no conservativas. ¿Bien? O sea, todas las fuerzas del universo las vamos a dividir en dos. Las que son conservativas y las que no son conservativas, no conservativas. ¿Qué condición se tiene que cumplir para pertenecer a este grupo de fuerzas particular? Muy bien. Son conservativas todas aquellas fuerzas que pueden expresarse como menos el gradiente de una función potencial. Y esto es lo que se llama la función potencial. Es decir, si la fuerza se puede expresar de esta forma, está aquí, está en esta parte. Si la fuerza no se puede expresar de esta forma, estará aquí. ¿Se entiende? ¿Y esto qué es? Por definición de gradiente, B es la función potencial. Entonces, esto será la componente en X más la componente en Y más la componente en Z. Tendrá que ser igual a menos, y ahora escribimos el gradiente,
la variación de B respecto de X en Y, más la variación de B respecto de Y en J, más la variación de B respecto de Z en K. ¿Eso qué significa, jóvenes? Que los campos conservativos cumplen con la condición de que la componente en X es menos la variación de la función potencial en X. La componente en Y es menos la variación de la función potencial en Y. Y la componente en Z es menos la variación de B ¿Se entendió? Es decir, que si el campo de fuerzas es conservativo, la componente de la fuerza en una dirección determinada puede expresarse como menos la variación de la función potencial en esa dirección. Por ejemplo, la componente de la fuerza según la dirección será menos dB de S y la componente según la dirección normal será menos dB ADN. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, ingeniero, se entendió. Bueno, entonces la pregunta que viene a continuación es, ¿cuánto vale el trabajo de las fuerzas conservativas? Entonces, si la fuerza es conservativa, se puede expresar como menos el gradiente de la función potencial. Y el trabajo elemental será F de la fuerza conservativa escalar diferencial de R. O sea que esto es menos dB de X según Y más, saco factor común el menos, dB de Y según J más dB de Z según K. Y el diferencial de R, jóvenes, será de R en Y, de X en Y, perdón, más de Y en J, más de Z en K. Entonces, si ahora hacemos el trabajo será esto multiplicado escalarmente con esto, es decir, menos dB de X, factor común de X, más dB de Y, diferencial de Y, más dB de Z, diferencial de Z. ¿Y esto qué es? Este es el diferencial total de la función. Es el diferencial total de la función. O sea que, jóvenes, acabamos de demostrar que el trabajo realizado por un campo conservativo es igual y opuesto a la variación de la función potencial. En términos de incrementos, el trabajo si ahora se integra, entonces el trabajo para ir desde A hasta B será igual a menos el cambio de la función potencial. ¿Se entendió? Pero, como también se tiene que cumplir el teorema trabajo-energía cinética, esto es igual a ¿quién? Al delta E sub C. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? O sea que si paso sumando esto al otro lado, me queda que delta E sub C más delta B, ¿cuánto vale? 0. Y como la derivada de una suma, la suma de las derivadas, entonces me queda que E sub C más B, ¿cómo es? Es 0. Y si la variación es nula, ¿cómo es lo que está dentro? Si la variación es nula, ¿cómo es lo que está dentro? Es una constante. Y esto es lo que se llama energía mecánica. ¿Se entendió? Jóvenes, ¿se entendió o no se entendió? Ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Cuál es el chiste? Comparte el chiste, joven. Que yo también me estoy aburriendo. Bueno, seguimos.
Bueno, entonces, ¿qué energías potenciales se conocen? Por ejemplo, energía potencial gravitatoria es igual, fíjense, si esto es Y y esto es X, mg, que es el peso, la fuerza, se puede expresar como 0 en I menos mg en J. Entonces, la energía potencial gravitatoria puede expresarse como mg por I. ¿Por qué? Porque la variación de B respecto de X es igual a 0 y la variación de B respecto de Y es igual ¿a quién? A mg. Entonces, fíjense que con esta función potencial, mg por I, ¿no? Se cumple la condición de que F es igual a menos el gradiente de B. F es menos el gradiente de B, o sea, aquí menos se cumple. ¿Se entiende? O sea que ya tenemos una función potencial, que es la gravitatoria, que vale mgi o mgz o mgh. ¿Se entendió? Y otra función potencial, ¿cuál es? Muy conocida. La energía potencial elástica, que ¿cuánto vale? 1/2 de K por X cuadrado. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo derivo la fuerza de recuperación elástica en un resorte, ¿cuánto vale? Menos K por X según I más 0 según J. Entonces, en este caso, fíjense que la componente en X vale menos K por X igual a menos la variación de B respecto de X. Y la componente en Y, ¿cuánto vale? Vale 0, que es igual a menos la variación de B respecto de Y. O sea que esta es la potencial elástica. O sea que en definitiva, jóvenes, esto se puede expresar como que la energía total es la energía cinética más la sumatoria de energías potenciales, con su signo. ¿Y esto cómo es? Es una constante. Y para las más conocidas será BG, que será mg por I o por H, y BE igual a 1/2 de K por X cuadrado. O sea que 1/2 de mb cuadrado más mgh más 1/2 de K por X cuadrado, ¿cuánto vale? Es una constante. Lo que ustedes usaban de memoria, ¿dónde? ¿Lo vieron o no lo vieron? Física 1. Sí, pero ¿y ahora ya se entendió de dónde viene? Sí. ¿Está realmente todo lo entendieron, jóvenes? Sí, ingeniero. Ingeniero. Ahora, fíjense en el siguiente detalle. Ahora, si yo tengo fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas, estas admiten función potencial y estas no. Entonces, el trabajo total será el trabajo de las fuerzas conservativas más el trabajo de las fuerzas no conservativas, y tiene que ser igual ¿a quién? Al cambio en la energía cinética, porque es el teorema trabajo-energía cinética. ¿Y esto cuánto vale? Menos el cambio en la función potencial. O sea que el trabajo de las no conservativas será delta E sub C más delta B. Bien, o sea que, jóvenes, esto es igual a delta de E sub C más B. En otras palabras, jóvenes, si esto se expresa como un cambio, si esto también se expresa como un cambio, el delta W, porque el delta de esto puede ser expresado como el trabajo de las no conservativas menos 0. Entonces, si se expresa como un cambio, me queda que delta de E sub C más B menos delta de NC es igual a 0. ¿Se entendió? O sea que si ahora ponemos que E sub C más B, y esto sería la sumatoria de las B, porque esto es todas las energías potenciales, menos el trabajo de las NC, delta es igual a ¿qué? Es igual a 0. O sea que lo que está aquí adentro, ¿qué va a ser? La energía cinética más la sumatoria de las energías potenciales menos el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual ¿a quién? Es igual a 0. Perdón. ¿Cómo va a ser igual a 0?
Es como es. Si el delta es igual a 0, ¿esto cómo es? Constante. En otras palabras, jóvenes, si aquí pongo lo que ponga, esto lo puedo expresar como la suma algebraica, la suma algebraica de todas las energías de sub i, la química, la eléctrica, la suma algebraica, cada uno irá sumando, restando, ¿cómo es? Es una constante. Principio de conservación de la energía. La energía total de un sistema no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. ¿Qué significa que es constante? Tomemos el ejemplo más simple. 1/2 de mv cuadrado más mgh igual constante. ¿Qué significa? Que si gano energía cinética, pierdo potencial. Si gano potencial, pierdo energía cinética. La suma siempre tiene que dar lo mismo. ¿Se entendió? Sí, sí, ingeniero. Miren aquí. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, se entiende, ingeniero. ¿Se entendió con el ejemplo? Sí. Con caída libre igual se entiende. Acá La está. cinética. Yo tengo 10 unidades de energía cinética, 0 de potencial. La energía total, 10. Pero si ahora esto es 9, esto tiene que ser 1 y la suma siempre tiene que dar 10. Si esto es 8, esto es 2, hasta que al final esto es 0 y esto es 10, siempre da 10. Hay una transformación de energía, pero la suma siempre es constante. Y si extendemos esto a todas las energías del universo, la suma desde I igual 1 hasta N, todas las energías del universo, la suma ¿cómo tiene que ser? Constante. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, hemos terminado conservación de la energía y hemos terminado conservación de la cantidad de movimiento. La clase que viene, ¿qué vamos a ver? El tercer teorema fundamental. Conservación de la cantidad de movimiento, conservación de la energía y conservación del momento angular, la materia. Ya vimos esto, ahora la clase que viene vemos este tema. ¿Estamos de acuerdo? Conservación del momento angular. ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguno, ingeniero. Bueno, nos vemos el martes. Conservación del momento angular. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero.